Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 25. Abraham volvió a tomar otra mujer llamada Keturat. Esta le dio a Shinram, Yoksán, Medán, Madián, Yisbat y Suat. Yoksán engendró a Seba, a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Hijos de Madián, Efad, Efer, Enot, Abidad y Eldad. Todos estos hijos de Keturat. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones, y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles hacia Levante, al país de Oriente. Estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. Expiró pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelat, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré, en la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que le dio a Abraham a Agar la egipcia, esclava de Sara. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, Agbeel, Mixam, Mismat, Dumat, Masad, Hadad, Temat, Yetur, Nafis y Kedmat. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Luego expiró y murió, y fue a juntarse con su pueblo. Ocupó desde Javilat hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio, y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo: siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra,
el mayor servirá al pequeño. Cumpliéronse los días de dar a luz, y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, con una pelliza de Salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se le llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando lo engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Una vez Jacob había preparado un guiso. Cuando llegó Esaú del campo, agotado, dijo Esaú a Jacob: Oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob: Véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: Júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dijo a Esaú su pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Oración. Señor Dios, te damos gracias por la vida, por tu amor, por tu misericordia. Queremos humildemente pedirte que nos concedas la gracia de seguir adelante, de seguir confiando en tu misericordia, de no tener miedo, sino de acercarnos a ti con un corazón contrito. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, sean bienvenidos queridos hermanos. Les habla el Padre José Gregorio Medina. Les deseo un feliz día en el nombre del Señor. Hoy escudriñaremos el capítulo 25 del libro del Génesis, donde está claramente referenciado el nacimiento de Esaú y de Jacob, que son los hijos de Isaac, que Isaac a su vez es hijo de Abraham. También en el capítulo 25 nos va a presentar la muerte de Abraham, que vivió 175 años. Dios le bendijo, Dios le concedió la gracia de ser un hombre muy, pero muy rico. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba y abandonó toda su vida en manos de Dios. ¿Queremos nosotros también ser muy ricos en las gracias de Dios? Tenemos que aprender a abandonar nuestra vida en manos del Señor. Tenemos que aprender también a entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos, a aquel que nos ha dado la vida, que se llama Dios. Por eso yo les he insistido mucho y les sigo insistiendo: no tengas miedo de abrir el corazón de par en par a Cristo Jesús. No tengas miedo de decirle sí al Señor. No tengas miedo de hablar con el Señor a través de la oración. No tengas miedo, como Abraham, de escuchar la voz de Dios, para que Dios haga de ti una gran nación, haga de ti en medio de tu familia una bendición grande. Es importante cada capítulo que hemos venido escudriñando de la palabra de Dios, porque Dios nos manifiesta grandemente su amor y su misericordia. Es claramente la referencia de cómo nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, de cómo no tenemos que dudar de esa gran misericordia de Dios. Vemos todo lo que pasó con Noé, que confió en Dios y Dios lo bendijo. Vemos la historia de Abraham, que antes se llamaba Abraham, y Dios le cambió el nombre y le puso Abraham por una confianza que él tuvo en Dios. No dudó
de obedecer los mandatos de Dios. Vemos también cómo Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham, porque el ofrecer pan y vino es una bendición para todas las personas que comparten también este manjar sustancioso que es en la presencia del Señor. Por eso el degustar, el saborear, el sentir ese paladar cómo se inunda de la palabra de Dios y cómo el corazón arde como los discípulos de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba de las Escrituras por el camino? Así tiene que arder nuestro corazón, porque nuestra confianza en Dios tiene que ser grande. Y vemos referenciados en este capítulo 25 cómo se va a presentar la historia de Esaú y la historia de Jacob. Jacob, que va a ser bendecido por Dios. Resulta, como nos habla el capítulo 25, y escuchamos atentamente. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, y Yahvé le propició y concibió su mujer Rebeca, pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre. ¿Dónde fue a consultar? A Yahvé. No fue a consultar al brujo, al santero, al hechicero, al ramero, al que lee las cartas, al que le fuma el tabaco. No, ¿a quién fue a consultar? ¿Rebeca? Escuchemos, ¿a quién fue a consultar Rebeca? Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. ¿Fue a consultar a quién? A Yahvé. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar cómo Dios te habla a ti, y tienes que aprender a colocar tu oído bien dispuesto a la voz del Señor. ¿A dónde fue a consultar Rebeca su embarazo? A Yahvé, a Dios. Fue a presentarse ¿ante quién? Ante Dios. ¿Y qué le dijo Dios? 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones, que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. ¿A dónde fue a consultar? A Yahvé. Y nosotros tenemos que aprender también que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que aprender a oír todo lo que Dios nos va a decir a cada uno de nosotros. En medio de las cosas buenas, hay cosas que tenemos que cambiar. En medio de las cosas buenas, hay cosas que tenemos que dejar atrás. En medio de las cosas buenas que Dios nos va a decir, nos va a pedir también sacrificio y entrega, porque Dios también nos pide que nosotros tengamos sacrificios en medio de nuestra vida. Rebeca fue a consultar a Dios, se fue a hablar con Dios. ¿Tú con quién hablas? ¿Tú a quién acudes cuando tienes un problema? ¿Tú a quién vas a llamar cuando estás pasando por un problema en tu vida? Cuando estás pasando problemas con tu pareja, cuando estás pasando problemas con tu esposo, con tu esposa, ¿a quién acudes? Cuando tienes problemas con tus hijos, ¿a quién acudes? Cuando ya esa gana de vivir ya no tolera más tu existencia, que deseas morirte, acudes a Dios para que Dios te hable al corazón y cambie de ti esa manera de pensar. ¿A quién acudes tú? Por eso, ay, qué bonito es, qué hermoso, qué maravilloso es aprender a escuchar la voz de Dios y no tener miedo. Por eso te digo,
ánimo, no tengas miedo de acercarte a Dios, de abrirle el corazón a Dios, de aprender a escuchar la voz de Dios y de hablarle al Señor, de orarle a Dios, de presentar. Mira, tienes problemas, ve a hablar con Dios. Tienes dificultades, habla con Dios. Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, habla con Dios. Tienes problemas con tus hijos que no sabes cómo poder educarlo, no hayas cómo poder enderezar su camino. Háblale a Dios. Enséñale a tu hijo a hablarle a Dios. Enséñale a tu hijo a confiar en Dios. Enséñale a tu hijo a tener un encuentro personal con Dios. Por eso Rebeca fue a buscar a Dios. ¿Tú a quién vas a buscar? ¿Tú a quién vas a entregar tu vida? ¿Tú a quién le vas a pedir consejos? ¿Tú a quién le vas a hablar de tus problemas? ¿Tú a quién le vas a decir necesito que me ayudes en estos momentos difíciles que estoy pasando? ¿A quién le vas a decir ayúdame a conseguir un trabajo? ¿A quién? ¿Te acercas a Dios a decirle a Dios todo lo que pasa en tu vida o no? Por eso, anímate, no tengas miedo de presentar tu vida ante la presencia de Dios y de, como Rebeca, tomar ese ejemplo maravilloso de ir a consultar, de ir a hablar, de ir a encontrarse con Dios. Toma ese ejemplo maravilloso para poder tener ese encuentro personal con el Señor. Y ahí pues tenemos que aprender a confiar en Dios. Este día, este capítulo 25, se habla de confianza, se habla de entrega, se habla de cómo Dios bendice a la persona que se entrega a Él con un sincero corazón. Cómo Dios hace obras grandes por aquellos que aprenden a confiar en el Señor. Por eso, no tengas miedo de abrir tu corazón a esa bonita experiencia de Dios. Este capítulo 25 está del versículo 1 hasta el versículo 6, la descendencia de Keturat. Del versículo 7 hasta el versículo 11, muerte de Abraham. Del versículo 12 hasta el versículo 18, descendientes de Ismael. Del versículo 19 hasta el versículo 28, nacimiento de Esaú y de Jacob. Y del versículo 29 hasta el versículo 34, Esaú vende la primogenitura. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.